agotamiento que no habita en los músculos, sino que anida en el alma, en lo más profundo de los huesos. Es el cansancio del que ha luchado por mucho tiempo, del que ha orado sin ver respuesta, del que ha mantenido la fe en público, mientras en privado siente cómo su mundo se desmorona. Es el agotamiento de sentir que no solo estás luchando contra tus circunstancias, sino que de alguna manera has decepcionado a Dios. Te sientes bajo su mirada no de favor, sino de corrección. Es un lugar solitario, un desierto silencioso donde tus fuerzas se desvanecen y tu espíritu, tu propia esencia, se siente profundamente turbada. Si estas palabras resuenan en algún rincón secreto de tu corazón, si reconoces el sabor amargo de esa fatiga espiritual, entonces esta jornada de hoy es para ti. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque Dios quiere encontrarse contigo, no en la cima de tu fortaleza, sino en la honestidad de tu quebranto. Seamos brutalmente honestos con Dios en este momento. Él ya lo sabe, pero necesita que tú lo reconozcas. ¿Cuánto tiempo llevas fingiendo? ¿Cuánta energía has gastado en mantener una fachada de que todo está bien, cuando por dentro sientes que te quiebras en 1000 pedazos? ¿Cuántas noches tu almohada se ha convertido en un testigo silencioso? ¿Un mar empapado por las lágrimas que no te atreves a derramar durante el día? Sientes como tus enemigos, ya sea la enfermedad, la escasez, la ansiedad o la traición, parecen fortalecerse cada día, mientras tú te consumes en tu propia angustia. Te miras al espejo y ves cómo la preocupación ha grabado sus líneas en tu rostro, cómo el brillo de tus ojos se ha atenuado por el peso del gemido constante. Este no es un sentimiento nuevo. Es el eco ancestral de un corazón humano en su límite, el mismo clamor que un rey llamado David una vez convirtió en una de las oraciones más crudas y transformadoras de toda la Escritura, el Salmo 6. Para entender el viaje que vamos a emprender, quiero que imagines a un hombre, llamémosle Mateo. Mateo es un hombre de fe, un pilar en su comunidad, alguien a quien otros acuden en busca de consejo. Siempre tiene una palabra de aliento, una sonrisa dispuesta. Pero lo que nadie sabe es que el negocio de Mateo, que construyó con sus propias manos durante 20 años, está al borde del colapso. Las deudas se acumulan como una marea imparable. Su salud ha comenzado a resentirse bajo el estrés, con un dolor crónico en la espalda que los médicos no pueden explicar. Y sus oraciones se sienten vacías, como si rebotaran en un techo de bronce. Mateo se siente avergonzado, siente que es un fraude. Y en la oscuridad de su oficina, una noche, no ora. Simplemente susurra al vacío las primeras palabras del Salmo, sintiéndolas como si hubieran sido escritas para él. Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Mateo está en el umbral. Está en el acto 1 de su propia transformación, el lugar de la confrontación honesta. Y es exactamente aquí donde Dios quiere que comencemos tú y yo hoy. Mateo pasó semanas, quizás meses, en ese estado de desesperación silenciosa. Sus oraciones se volvieron mecánicas, casi un ritual sin vida. Pedía ayuda, pero su corazón ya no esperaba recibirla. Creía que su situación era el resultado de algún error oculto, un castigo divino por una falla que no podía identificar. Y en ese lugar, su alma se consumía. El Salmo continúa describiendo este estado con una precisión dolorosa. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta descripción? No es solo tristeza, es un agotamiento existencial. Es llorar hasta que el cuerpo físico se ve afectado, hasta que los ojos, las ventanas del alma, se envejecen prematuramente. Es el estado de quien ha perdido toda esperanza. Y aquí es donde muchos de nosotros nos quedamos estancados. Sentimos el dolor, vivimos el gemido, pero no nos atrevemos a dar el siguiente paso en la oración de David, porque es un paso audaz, casi irreverente. Una noche Mateo, habiendo llegado al final de sus propias fuerzas, ya no intentó ser elocuente. Cayó de rodillas en el suelo frío de su oficina, y no susurró, sino que gritó en su espíritu las siguientes palabras del Salmo: Vuélvete, oh Jehová,
Libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Detente un momento, cierra los ojos si puedes, y simplemente deja que esta verdad resuene en tu espíritu. Él no dijo, sálvame porque he sido bueno, sálvame porque te he servido, sálvame porque lo merezco. Él cambió por completo el fundamento de su petición. Apeló a la única cosa que nunca falla, que no depende de nuestro desempeño, que es infinita y eterna, la misericordia de Dios. Y Dios te pregunta hoy, en medio de tu propio cansancio, ¿sobre qué fundamento estás construyendo tus oraciones? ¿Sobre la arena movediza de tu justicia propia? ¿O sobre la roca inamovible de su misericordia? Cuando le pides a Dios que te salve por su misericordia, estás reconociendo que no tienes nada más. Estás en bancarrota espiritual, y es precisamente en ese punto de quiebre donde el poder de Dios se perfecciona. La oración de David, y ahora la de Mateo, se vuelve aún más audaz. Continúa, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Esto puede sonar como una manipulación, como si David estuviera tratando de negociar con Dios. Pero es mucho más profundo. Es un clamor del corazón que entiende su propósito. David está diciendo, Señor, mi existencia tiene un propósito, darte gloria. Si me dejas consumir por esta angustia, si permites que mi vida se apague, ¿quién cantará tus alabanzas desde el silencio del olvido? Mi rescate no es solo para mi beneficio, es para la gloria de tu nombre. Sálvame, para que el mundo vea tu poder redentor y tu infinita bondad. ¿Ves el cambio? La oración deja de ser egocéntrica para convertirse en teocéntrica. La motivación más profunda para tu milagro no es solo tu comodidad o tu felicidad, es que tu vida transformada se convierta en un trofeo de la gracia de Dios, un testimonio viviente que grite al mundo, miren lo que mi Dios puede hacer. Te invito a hacer una pausa aquí. Respira hondo. Siente la tensión de este momento, la tensión entre un gemido que no cesa, una cama inundada de lágrimas, y una apelación audaz a la misericordia y la gloria de Dios. Es en este espacio sagrado de tensión donde la fe es forjada. No es una fe que niega la realidad del dolor, es una fe que se atreve a clamar en medio de él. Mateo, arrodillado en su oficina, permaneció en esa tensión. No hubo un coro de ángeles, no hubo una luz cegadora. La pila de facturas seguía sobre su escritorio. El dolor en su espalda no desapareció mágicamente. El gemido en su alma todavía estaba allí, pero algo había cambiado. Al rendirse por completo y poner su única esperanza en la misericordia de Dios, había transferido la carga. El problema ya no descansaba sobre sus hombros agotados, sino sobre los hombros todopoderosos de aquel que nunca falla. Había hecho todo lo que podía hacer. Había sido honestamente vulnerable y había apelado a la naturaleza misma de Dios. Ahora, solo quedaba esperar en la oscuridad, confiar en que su clamor desesperado había sido algo más que un eco en una habitación vacía. Y es aquí, en el corazón de la revelación, donde debemos entender una verdad crucial. Tu quebranto no es una señal del abandono de Dios, es la invitación a su intimidad más profunda. Él permitió que David llegara a ese punto, permitió que Mateo tocara fondo, y te ha permitido a ti sentir este agotamiento, no para destruirte, sino para despojarte de todo aquello en lo que confías que no es Él. Te está vaciando de tu autosuficiencia para poder llenarte de su poder sobrenatural. Te está llevando al final de tus recursos para que descubras el principio de los suyos. Y la pregunta que flota en el aire, la misma que flotaba en la oficina de Mateo, es: ¿confiarás en su carácter incluso cuando la evidencia a tu alrededor grita lo contrario? ¿Creerás que su silencio no es ausencia, sino la quietud de un Padre que ya ha puesto en marcha tu liberación? Cada lágrima que has derramado ha sido recogida por Él. Cada gemido ha sido registrado en el cielo. Tu honestidad brutal no lo ha escandalizado. Ha movido su corazón de padre. Los días que siguieron para Mateo fueron extraños. Las circunstancias no cambiaron de la noche a la mañana, pero él era diferente. Caminaba con una especie de calma resignada, una paz que no tenía sentido. Ya no luchaba frenéticamente por controlar cada detalle. Había soltado las riendas. Una tarde, mientras leía la Biblia sin buscar nada en particular, sus ojos se posaron de nuevo en el Salmo 6. Leyó los versos de lamento y asintió, reconociendo su propio viaje. Pero entonces llegó al versículo 8. Y cuando lo leyó, no fue tinta sobre un papel.
Fue un rayo de luz, una explosión de revelación en su espíritu. La palabra de Dios saltó de la página y se hizo viva dentro de él. El versículo decía: «Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro». Y en ese instante, Mateo entendió. El verbo estaba en tiempo pasado. Ha oído. No oirá. No, quizás oiga. Ha oído. El veredicto ya había sido emitido en la corte celestial. La respuesta no estaba en camino. La audiencia ya había concluido. Su llanto había sido la evidencia. Su clamor por misericordia había sido el argumento. Y el carácter de Dios había sido el juez. Y el fallo había sido a su favor. Mateo se puso de pie de un salto. El dolor en su espalda pareció insignificante. La pila de facturas pareció pequeña. Una energía divina, una fe ardiente que no había sentido en años, inundó su ser. Salió de su oficina no como un hombre derrotado que esperaba un milagro, sino como un hombre victorioso que caminaba en la manifestación de uno. Este es el clímax de la jornada. Esta es la transformación. El milagro no siempre comienza con un cambio en la circunstancia, sino con un cambio de postura en el espíritu. Es el momento en que dejas de ver tu problema desde la tierra y comienzas a verlo desde la perspectiva del cielo. Es el momento en que tu fe se gradúa de la esperanza a la certeza. Ahora es tu turno. Hemos viajado juntos a través del valle del gemido. Hemos sido honestos sobre nuestro dolor y hemos apelado a la misericordia de Dios. Ahora es el momento de ponernos de pie en el espíritu, al igual que Mateo, y cambiar nuestro lenguaje. Ya no vamos a rogar como víctimas. Vamos a declarar como hijos del Rey. La corte del cielo ya ha emitido un veredicto a tu favor. La sangre de Cristo ha sellado tu victoria. Ahora, con la autoridad que Él te ha dado, comienza a declarar conmigo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tus finanzas. Conmigo ahora, con una voz de fe que hace temblar al infierno, declara: «Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Apartaos de mí, espíritu de ansiedad y tormento. Apartaos de mí, diagnóstico de enfermedad y pronóstico de fracaso. Apartaos de mí, mentalidad de escasez y espíritu de derrota». ¿Por qué? Porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. Mi lamento ha subido a su trono y ha sido transformado en un arma de guerra. Declara conmigo: «El Señor ha oído mi súplica. Mi petición, basada en su misericordia, no fue rechazada, fue aceptada. El Señor recibirá mi oración». No, vamos a cambiarlo a la certeza de David: «El Señor ha recibido mi oración». Caso cerrado. La transacción está completa. Mi liberación ha sido sellada en los cielos. Siente cómo el poder de esta declaración cambia la atmósfera a tu alrededor. La fe no es negar la realidad del llanto, es ponerle una fecha de vencimiento. La fe no es ignorar la montaña, es hablarle y ordenarle que se mueva en el nombre de Jesús. La oración más poderosa no es la más elocuente, sino la más honesta. Y tu honestidad te ha llevado a este punto de inflexión. Así que ahora, camina en esta verdad. Levanta tu cabeza, endereza tus hombros. La vergüenza y la confusión de tus enemigos, de todo lo que se ha levantado en tu contra, ya ha sido decretada. El Salmo termina con una profecía de victoria. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Estás declarando que el poder que te oprimía ahora es el que retrocede avergonzado ante la autoridad del Dios que te respalda. No has escuchado simplemente una oración de una hora. Has recorrido un camino espiritual, el mismo sendero sagrado que David trazó hace milenios y que innumerables santos han caminado desde entonces. Has entrado en el valle del llanto. Has sido brutalmente honesto con tu Creador. Has cambiado tu fundamento a la roca de su misericordia y has emergido con un decreto de victoria en tu boca. Has sido equipado.